Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para otro análisis explosivo. Hoy, como prometí, vamos a profundizar aún más en el universo de Can Yaman, el actor turco que nos ha robado el corazón y que, al parecer, está en medio de un huracán de rumores y especulaciones. Sí, vamos a seguir desmenuzando esos supuestos planes secretos que, según algunos, podrían llevarlo al fracaso impresionante. Ya sé, el título llama la atención y lo entiendo. Es imposible no sentirse atraído por las historias de éxito, pero también por las sombras que acechan a las estrellas. Prometo que vamos a ir más allá de las simples insinuaciones, vamos a sumergirnos en la información disponible, en las interpretaciones y en lo que se comenta en los círculos de la industria del entretenimiento. Y como siempre lo haremos con respeto y con la intención de entender mejor el contexto. Antes de comenzar, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, donde analizamos la actualidad de las celebridades, desentrañamos rumores, exploramos curiosidades y mucho más. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan a seguir creciendo. Bien, volviendo a nuestro protagonista, Can Yaman. ¿Quién puede negar su impacto en el mundo del entretenimiento? Su carisma, su físico escultural y su talento actoral lo catapultaron a la fama en tiempo récord. Sus papeles en novelas turcas como Dolunay, que significa luna llena, y Erkencikus, que se traduce como pájaro soñador o pájaro madrugador, fueron un fenómeno global, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. Pero como en toda historia de éxito, la fama trae consigo desafíos, presiones y, lamentablemente, también rumores y críticas. Y es precisamente de esas sombras, de esos supuestos planes secretos, que vamos a hablar hoy. Desde hace algún tiempo circulan rumores sobre una supuesta estrategia profesional que, según algunos observadores y críticos, podría ser perjudicial para su carrera a largo plazo. Repito, no estoy afirmando que esto sea una verdad absoluta. Estamos hablando de interpretaciones, de lo que se dice en los foros, en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Pero como siempre digo, el humo no sale de la nada, y es fundamental analizarlo para entender mejor el panorama y, quizás, vislumbrar lo que podría estar pasando en la mente de Can Yaman y de su equipo. *** El desafío de la internacionalización, estrategia o distracción, ***. Uno de los rumores más persistentes, y tal vez el más comentado, se centra en la estrategia de internacionalización de Can Yaman. En los últimos años, el actor ha apostado fuerte por proyectos fuera de Turquía, buscando expandir su carrera a nivel global. Esto implica, por supuesto, la participación en producciones en diferentes idiomas, con elencos internacionales y con un alcance mucho mayor. Y es aquí donde surgen las dudas y las críticas. Muchos observadores de la industria, especialmente aquellos que siguen de cerca su trayectoria en Turquía, consideran que Can Yaman ha puesto demasiado énfasis en los proyectos internacionales, descuidando su base de fans turca. Es cierto que ha participado en producciones extranjeras, como Sandokan, que ha tenido un gran despliegue mediático y que le ha abierto puertas en el mercado internacional. Sin embargo, algunos argumentan que este enfoque ha ido en detrimento de su presencia en Turquía, donde comenzó su éxito y donde aún tiene una base de seguidores muy fuerte y fiel. ¿Podría esto ser un error estratégico? Posiblemente. Turquía es un mercado importante para la industria del entretenimiento, con una gran cantidad de seguidores de novelas y series turcas en todo el mundo. Mantener una fuerte presencia en su país de origen, participar en proyectos relevantes y conectar con sus fans locales podría ser crucial para la estabilidad y el éxito a largo plazo de su carrera. Algunos analistas de la industria sugieren que descuidar esta base de fans, por la ambición de conquistar mercados internacionales, podría ser un riesgo innecesario. La pregunta que surge ¿es posible equilibrar la ambición internacional con el cariño y la fidelidad de los fans turcos? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Requiere una planificación cuidadosa, una gestión estratégica de su imagen y una comunicación constante con sus seguidores. Can Yaman debe encontrar la forma de satisfacer a ambos públicos, sin descuidar ninguno de ellos. *** La calidad de los proyectos, selección o mala suerte, ***. Otro punto de debate que está directamente relacionado con la estrategia de internacionalización, es la calidad de los proyectos en los que ha participado. Si bien Sandokan prometía mucho y la expectación era alta, las críticas no fueron del todo positivas.
Algunos argumentaron que la serie no estuvo a la altura de las expectativas. Que el guión no era sólido y que la interpretación de Khan, aunque correcta, no logró convencer del todo a la audiencia. Además, se rumorea que otros proyectos en los que ha estado involucrado, tanto en Turquía como en el extranjero, han tenido problemas de producción, han sufrido retrasos o simplemente no han logrado el éxito esperado. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si Can Yaman está tomando las decisiones correctas en cuanto a la selección de proyectos. ¿Está eligiendo los guiones adecuados? ¿Está apostando por proyectos que realmente le permitan mostrar su talento y crecer como actor? Aquí es donde la situación se vuelve más compleja. La industria del entretenimiento es un negocio arriesgado, y no todos los proyectos resultan ser éxitos. Sin embargo, la elección de proyectos de calidad es fundamental para la consolidación de la carrera de un actor. Un buen guión, una buena dirección, un buen elenco y una buena producción son elementos clave para el éxito. Algunos críticos sugieren que Can Yaman podría estar eligiendo proyectos basados en otros factores, como la oportunidad de trabajar con directores o actores de renombre, o la posibilidad de rodar en lugares exóticos. Aunque estas decisiones pueden ser comprensibles, también es importante priorizar la calidad del guión y la solidez del proyecto. *** El factor asesoramiento, rodeado de las personas correctas, ***. Otro punto de controversia, que se entrelaza con los dos anteriores, es el papel de su equipo de management y su asesoramiento profesional. La industria del entretenimiento es un negocio muy complejo, y un buen asesoramiento es fundamental para el éxito. Un buen equipo de management debe ser capaz de negociar contratos, elegir proyectos, gestionar la imagen pública y proteger los intereses del actor. Hay quienes sugieren que Can Yaman no estaría recibiendo el asesoramiento adecuado. Se dice que su equipo de management no estaría tomando las decisiones más acertadas para su carrera, ya sea en la elección de guiones, en la negociación de contratos o en la gestión de su imagen pública. La industria está llena de ejemplos de actores talentosos que por falta de un buen equipo, han visto su carrera estancarse o incluso declinar. Podría ser que Can Yaman esté rodeado de personas que no están velando por sus mejores intereses. Está recibiendo el asesoramiento que necesita para tomar las decisiones correctas y para alcanzar sus objetivos profesionales. Estas son preguntas clave que lamentablemente solo el propio Can Yaman y su equipo pueden responder. ***. La imagen pública y el comportamiento, prepotencia o malentendidos, ***. Además de los aspectos profesionales, hay quienes apuntan a un cambio en la actitud de Can Yaman y en su comportamiento en público. Se dice que su comportamiento en algunos eventos y en las redes sociales ha generado controversia. Ha habido algunos episodios en los que se le ha criticado por su prepotencia, por su falta de tacto o por sus declaraciones polémicas. Es importante aclarar que los famosos, por su propia naturaleza, son objeto de críticas y de juicios. Es inevitable que tengan detractores y que sus acciones sean analizadas y comentadas. Sin embargo, un comportamiento errático y una imagen negativa pueden dañar seriamente su reputación. En un mundo cada vez más conectado y transparente, la imagen pública es fundamental. Los actores deben ser conscientes del impacto que tienen sus palabras y sus acciones, y deben cuidar su relación con los medios de comunicación y con sus fans. Un comportamiento prepotente, una actitud distante o unas declaraciones desafortunadas pueden erosionar la confianza del público y generar una imagen negativa. ***. El análisis de los planes secretos, realidad o fantasía, ***. Ahora vamos a profundizar aún más en estos supuestos planes secretos que se le atribuyen a Can Yaman. Es importante recordar que en su mayoría son rumores y especulaciones. Sin embargo, es fundamental analizarlos para entender mejor el panorama y para ver si hay algo de verdad en ellos. Uno de los aspectos más criticados es su supuesta obsesión por la imagen. Can Yaman siempre ha sido conocido por su atractivo físico, y es algo que ha sabido explotar. Sin embargo, algunos consideran que ha puesto demasiado énfasis en su apariencia, descuidando su desarrollo actoral. La industria del entretenimiento es muy exigente y si bien el físico puede ayudar a abrir puertas, el talento es lo que realmente perdura y lo que permite construir una carrera sólida y duradera. La búsqueda de la perfección física, la obsesión por la imagen y la exposición constante en las redes sociales pueden generar una presión innecesaria y pueden afectar el desarrollo artístico del actor. Es importante recordar que la verdadera belleza reside en el talento, en la interpretación y en la capacidad de conectar con el público.
Otro punto importante es su relación con los medios de comunicación. Can Yaman ha tenido altibajos en este aspecto. CTO. A veces ha sido muy accesible, otras veces se ha mostrado distante y reservado. La comunicación con los medios es fundamental para mantener una buena imagen pública, y es algo que Can debe cuidar. Una buena relación con la prensa puede ser beneficiosa para la promoción de sus proyectos y para mantener una buena conexión con el público. En este punto vale la pena recordar que la gestión de la imagen pública no es un asunto sencillo. Requiere un buen equipo, una comunicación constante y una estrategia bien definida. Los medios de comunicación son un poderoso aliado, pero también pueden ser un enemigo implacable si no se les trata con el debido respeto y profesionalidad. Y no podemos olvidar las redes sociales. Can Yaman es muy activo en Instagram, donde comparte fotos y vídeos con sus seguidores. Sin embargo, a veces sus publicaciones han generado controversia. Es importante que los famosos sean conscientes del impacto que tienen sus palabras y sus acciones en las redes sociales, y que utilicen esta herramienta de manera responsable. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los famosos conectar directamente con sus fans, compartir contenido y promover sus proyectos. Por otro lado, pueden ser un terreno fértil para las críticas, los rumores y los malentendidos. Es fundamental que los famosos sean conscientes del impacto que tienen sus publicaciones, que sean cuidadosos con lo que dicen y que respondan a las críticas de manera inteligente y respetuosa. **El futuro de Can Yaman, ¿qué podemos esperar? Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Dependerá de sus decisiones, de sus proyectos y de la forma en que gestione su imagen pública. Lo que sí es cierto es que tiene un gran potencial y que puede superar cualquier obstáculo. Si aprende de sus errores, si se rodea de un buen equipo y si se enfoca en su desarrollo actoral, puede seguir cosechando éxitos. Es fundamental que priorice la calidad de sus proyectos, que se rodee de un equipo de profesionales competentes y que cuide su relación con sus fans y con los medios de comunicación. Además, es importante recordar que el fracaso no es el fin del mundo. A veces los errores son necesarios para aprender y crecer. Muchos actores han tenido momentos difíciles en sus carreras y han logrado resurgir con más fuerza. Lo importante es no rendirse, seguir trabajando duro y creer en uno mismo. El camino hacia el éxito en el mundo del entretenimiento es largo y sinuoso. Requiere talento, dedicación, perseverancia y sobre todo, una buena estrategia. Can Yaman tiene el talento, la popularidad y el potencial para alcanzar grandes logros. Pero para ello es fundamental que tome las decisiones correctas, que se rodee de las personas adecuadas y que se mantenga fiel a sí mismo. En resumen, rumores, especulaciones y la verdad subyacente **. En resumen, los supuestos planes secretos de Can Yaman que podrían llevarlo al fracaso impresionante son, en su mayoría, rumores y especulaciones. Sin embargo, es importante analizarlos para entender mejor el panorama y para ver si hay algo de verdad en ellos. La elección de sus proyectos, la calidad de su asesoramiento, su comportamiento en público y su relación con los medios de comunicación son aspectos que deben ser tomados en cuenta. Pero lo más importante es que Can Yaman tiene un gran talento y un gran potencial. Con una buena gestión de su carrera, puede superar cualquier obstáculo y seguir cosechando éxitos. La clave está en la planificación estratégica, en la elección de proyectos de calidad, en la gestión de la imagen pública y en la conexión constante con sus fans. Conclusión y llamada a la acción **. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este análisis profundo sobre Can Yaman les haya resultado interesante y revelador. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que analizamos? ¿Creen que Can Yaman está tomando las decisiones correctas? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la estrategia de internacionalización? ¿Creen que está descuidando su base de fans turca? ¿Qué esperan de su futuro? Compartan sus opiniones, sus inquietudes y sus expectativas. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí analizamos la actualidad de las celebridades, desentrañamos rumores y exploramos curiosidades. Muchas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre está en los detalles, y en la opinión de cada uno de ustedes.